Doctrina profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Bueno, así rápidamente entramos a Doctrina Profunda. Pensé que íbamos a estar más adelante viendo Doctrina Profunda, pero bueno, llegó rápido la estación y es importante, por allí hay muchas preguntas netamente doctrinales que nos llevarían mucho tiempo en otras secciones, así que tuvimos que decirle a nuestro chofer que pare en una estación específica, ¿no? Claro. Donde podamos analizar la Escritura, a ver si supongo que me vas a ayudar a leer algunos textos. Dale. Y tengo hay algunos pasajes, la pregunta que nos hicieron, vamos a ir a la pregunta, a ver si podemos encontrar la pregunta que nos han realizado hace unos días. Aquí preguntan, dice Isaías 6, 9 y 10, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, porque hay siervos que dicen, al diablo cegó los ojos del entendimiento. Pero en Juan 12, 40 dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Me inquieta saber, dice, ¿quién cegó los ojos del entendimiento? Esta es una pregunta que nos había llegado y bueno, es una pregunta específica para este bloque de Doctrina Profunda. Tenemos algunos textos que nos han enviado. Esta es la inquietud. Y ahora vamos a ir a algunos de los textos, Cookie, que te voy a ir compartiendo, como para que vos me ayudes a leer. Así vamos un poco vos y un poco yo. ¿Qué te parece? Dale. Lo que primero que vamos a leer está en Jeremías. Jeremías capítulo 5, versículo 21. ¿Lo leemos? Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Entonces, aquí Jeremías obviamente está dando esta palabra en un contexto de gran adversidad y de gran negación, ¿no? Muchas veces nosotros nos resulta más fácil negar la realidad. Hoy vemos también que con este asunto de toda la apostasía que hay en el pueblo cristiano, la gente le resulta más cómodo negar que eso no existe, que estamos bien espiritualmente, que no hay tal cosa. Bueno, en la antigüedad también ocurrió así. Dice la Escritura que en Jeremías 5 comienza diciendo, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, y si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Luego pueden seguir leyendo en sus casas, continúa diciendo, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse, dice el verso 3 de Jeremías 5. En el 4 dice, pero yo dije ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar esto?
Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dice Jehová, de una nación como esta. No se había de vengar mi alma. Luego dice: escalad los muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Luego continúa el pasaje 12, diciendo: negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Otra vez la negación. No, nada va a pasarnos, estamos bien. Alguien hoy escucha esto y dice: estamos bien, nada va a pasarme, todo va a ir bien. Dice: negaron a Jehová y dijeron: Él no es, esto no viene de Dios, esto es de otra cosa, de la casualidad, sabe Dios qué creyeron en aquellos días. Continúa diciendo la Escritura: no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así será, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí que yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Luego dice: su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Esta es la forma, la temática en la que viene desarrollándose la profecía de este texto que hemos leído en el verso 21. Yo he leído hasta el 16 más o menos. Luego los amigos pueden leerlo completo en sus casas. Dios se enoja contra el pueblo. Se enoja porque el pueblo le da la espalda, porque dice que los profetas comienzan a profetizar mentiras. Y en un momento escuchá lo que dice, me llama la atención, porque dice el verso 4, pero claro, ellos no entendían las palabras de Dios, hacían todo al revés. Y dice el profeta: pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Dice: ciertamente son ignorantes, son gente humilde de corazón, humilde en cuanto a su conocimiento de Dios. La pobreza estaba asociada en la antigüedad netamente y directamente a la ignorancia. Iré a los grandes, dice el verso 5, y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. A los grandes, ¿quiénes serán? Los líderes, los obreros, los pastores, los predicadores, los evangelistas, los supuestos apóstoles, profetas, los maestros. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Recordemos que el yugo en este caso era un compromiso, dejarse guiar por Dios. El pueblo tomaba el yugo de Dios, que era un compromiso, de dejarse guiar y estar por siempre ligados al Señor. En este contexto se dice el verso 21 que has leído, dice el verso 20, anunciad esto en la casa de Jacob y haced esto, que esto se oiga en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Aquí comenzamos a hablar entonces de la temática, porque esta persona, creo que es una oyente, nos dijo: ¿quién es el que cegó el entendimiento? Bueno, el entendimiento puede ser cegado por tres motivos. El primer motivo es Dios, que lo hace deliberadamente, porque te ha dado un tiempo y dice que Dios te sume en tinieblas, te entrega a una mente reprobada, dice la Escritura. Luego busca o googlea la palabra Dios los entregó a una mente reprobada y encontrarás el texto y leerás al respecto. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema. Sí, bien es cierto que puede tener relación en cuanto a que Dios a veces te entrega la ignorancia, te entrega el desconocimiento y a que nunca te des cuenta de que estás haciendo mal, porque ya ha decretado o ha sancionado Dios como un juicio en contra de tu vida, y lo único que te espera es el final del camino en confusión y en error.
Por otra parte, dice la Escritura que Satanás también cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Es decir, el diablo, con sus artimañas, sus planes, te impide ver. Por otro lado, el mismísimo hombre, con su ignorancia, con el mundo, se enreda en su propio, crea un propio ídolo y su propio ídolo lo deslumbra. El hombre crea un teléfono súper inteligente y su propia creación lo deslumbra. No te permite ver nada más allá de lo que estás viendo. El hombre crea una casa hermosa y su propia obra lo deslumbra. No puede ver nada más, no puede ver la gloria de Dios, no puede mirar el infinito, no puede preguntarse cuestiones de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, cuál es el final del camino. No, el hombre queda deslumbrado, crea una ropa hermosa y queda fascinado por esa ropa, enceguecido, flashado, como dicen así, bueno, así, como si fuese un flash que te encandila en un momento y cuando abrís los ojos no ves nada, solo ves la luz que te ha quedado enceguecedora. Así, dice que el mismo hombre a veces con sus rebeliones también provoca su propia ceguera. Dice la Escritura, no obstante este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron, se fueron, dice el verso 23. Corazón falso, corazón rebelde. Ellos mismos se han engañado. El verso 21 dice, oíd ahora esto pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Dice Dios, alguno dirá, ¿por qué Dios le habla a un pueblo que no le va a escuchar? Porque Dios quiere dejarlo como un testimonio de que no fue su ceguera, que no fue su sordera, que Él no provocó ese daño al pueblo. El pueblo se lo ha provocado solo. Dice que estando en sus saciedades, en sus bendiciones, relinchaba cada cual por la mujer de su prójimo como animales saciados. Cuando el animal es perseguido, no piensa en aparearse con otro animal. Cuando el animal está en peligro o en hambre, lo que menos piensa es en esto. El animal saciado se da el lujo de pensar en sus placeres. Dice la Escritura, todo esto le provoca al pueblo la ceguera. Aquí el primer texto que analizamos, vamos a analizar el segundo, que está en Isaías 6, versículo 9 al 10. Y dijo, andá y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bueno, dice la Escritura así, vamos a leer desde el verso 7, el verso 8. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta el fin. Hasta que no queden nada, hasta que solo queden escombros. Cuando una persona rechaza a Dios, dice la Escritura, aquí Dios comienza a cegarle, porque dice, engruesa el corazón de este pueblo. En el otro dice que tenía un corazón falso, el pueblo se había engañado. En este, Dios es el que le pone sordera y ceguera al pueblo, y Dios es el que le engruesa el corazón. Engrosar el corazón significa armar una capa para que no sientas. Ves una persona tirada en la calle y no te importa. Ves creyentes engañados en las congregaciones y no te interesa. Te interesa solo tu propio interés, tu propia conveniencia. Tienes un corazón engrosado, solo tu propio egoísmo, tu propio beneficio. Entonces dice la Escritura, engruesa el corazón.
Aquí es donde Dios lo hace. Y luego el versículo dice, el 11, hasta que no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta el fin, hasta que las cuestiones materiales se pierdan y las cuestiones humanas se deshagan por completo. Habla de hombres, de casas, habla de familia y habla de tierra hecha un desierto, habla de bienes. La parte económica y la parte familiar destruida por completo. Por cuanto han rechazado a Dios, dice la Escritura, no les voy a permitir más sentir lo que sentían antes. Les voy a dejar un corazón grueso. Van a escuchar la misma palabra por la que antes lloraron. No van a llorar más. Van a ir a la misma iglesia que antes fueron. No van a sentir nada. Alguien me preguntó una vez y me dijo, ¿y qué hago? Ya no siento lo mismo. Insiste. Golpea la ventana de los cielos, golpea las puertas, golpea para que te abran. Sigue insistiendo hasta que la capa esa de gruesa que se ha formado en tu corazón vaya disminuyendo y vuelvas a sentir y vuelvas a tener un corazón sensible, un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a leer Juan 12, algunos de estos pasajes. Esta oyente los envió. Ya le hemos dado la respuesta en dos pasajes. En uno se encegueció el hombre, en otro lo encegueció y cerró Dios el corazón de estas personas. ¿Qué nos dirá este pasaje entonces? Juan 12, 39 y 40. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sané. Y yo los sane, no sané. Y yo los sane. Entonces, aquí está una confirmación, entonces, dice la Escritura, así como lo dijo Isaías, dice, ¿cierto? Está citando a Isaías. Está citando en Isaías, ¿sí? El versículo que hemos leído antes. El 12 y el 30, claro. El mismo versículo. Y aquí entonces es una confirmación, dice, para que se cumpliese la palabra. Dice que dijo el Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Es aquí aclara que Él endurece el corazón, Dios. No es un corazón falso como el que hemos leído en el primer pasaje de Jeremías. Entonces, vamos, 3 pasajes. En un pasaje el corazón del hombre es engañoso, él mismo endureció su corazón. Y en Isaías y Juan lo hizo Dios. Vamos a 2 de Corintios 4. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces dice, en los cuales, dice el verso 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, Satanás, con su obra, con sus espíritus, con sus mentiras, con todas sus artimañas y herramientas que son muy diversas y variadas, por cierto, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Evangelio es buenas noticias. Dice que esas buenas noticias ellos no la pueden recibir, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí tenemos un pasaje en el cual nos muestra que ¿quién cegó el entendimiento? Lo hizo el diablo. El diablo, por supuesto, lo hizo Satanás. Ya vamos viendo entonces 4 pasajes. Uno que hace referencia a uno mismo, Jeremías, el hombre se enceguece a sí mismo, su corazón se transforma en un corazón engañoso. El de Isaías dice que Dios lo hace a propósito, para que el pueblo, vamos a analizar luego al finalizar un poquito por qué lo hizo Dios. Y luego Satanás, que su motivación es que el hombre no conozca a Dios. Vamos entonces a Lamentaciones. Capítulo 4, versículo 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre,
de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Entonces, dice aquí que los mismos pecados de los profetas y las maldades, y dice que no solamente ofendieron a Dios, sino que se levantaron contra los hombres que los quisieron corregir. Bueno, y vemos que hay muchos creyentes que se están levantando contra los hombres que los queremos corregir, ¿no? Y dice que el final de estos hombres va a ser que van a terminar andando como ciegos en las calles, van a perder total visión espiritual. No van a saber ni dónde está arriba, ni qué es la parte de arriba, ni qué es lo de abajo. No van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque dice que no quisieron aprender, no quisieron admitir corrección. Ellos solamente querían acallar, hacer taparle la boca, hacer oídos sordos e impedir que los justos les llame la atención. Dice la Escritura, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Ellos querían prevalecer con sus pecados, con sus maldades. Y luego dice el verso 13, dice el 13, es por causa de los pecados de sus profetas y de las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. El verso 14 dice, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. El 15 dice, apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. Entonces, aquí vemos cómo ellos, los que tienen responsabilidades, si queremos ligarlo con la palabra de Jeremías, cuando él dijo, estos se apartaron de Dios porque son los pobres del pueblo, iré a los grandes, a los hombres importantes. Bueno, estos son los grandes, los profetas, los que supuestamente saben de Dios, los sacerdotes. Pero dice que ellos estaban peor, ellos habían derramado la sangre de los justos. Y dice que andaban titubeando, perdidos sin rumbo. Vos imaginate si el sacerdote está perdido, los que le siguen, aún más. Si el profeta está extraviado, los que le buscan y los que le estiman, aún más. Entonces aquí ellos quedan enceguecidos por su propia maldad. Se rebelan contra Dios, pero dice que sus maldades les alcanzan, su locura les alcanza, y aquí podríamos hablar de casi un combo entre los dos. Por causa de Dios, porque se rebelan, quedan enceguecidos, pero también por sus maldades y por sus hechos. Y tenemos, por último, en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lasciva para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, entonces, lascivia. Dice, entonces que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y ahí está aclarado más por qué quedamos enceguecidos. Cuando empezás a divagar en tu mente y no a tomar tu mente y a moldarla a la palabra de Dios, empezás a andar en la vanidad de tu mente, como yo no creo que Dios sea tan malo, yo no creo que Dios quiera, sea la voluntad de Dios que nos corrijamos, no creo que Dios quiera condenar a nadie, Dios ama a todos, no necesariamente tenemos que vivir la Biblia al pie de la letra. Hay mensajes que ya no van para estas épocas. La gente necesita palabras de buena onda, palabras de ánimo. La gente no necesita que las exhortemos. Bueno, eso es cuando vos andás en la vanidad de tu mente, cuando ya no querés entender la voluntad de Dios, ni la palabra, por supuesto. Dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, quiere decir oscurecido, enceguecido, en tinieblas, entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Hoy vemos cómo la ignorancia ha sumido a miles y millones de creyentes en estas prácticas que son ocultistas, prácticas curanderistas, prácticas que son incluso de ciertas prácticas como el Kundalini, por ejemplo,
y algunas que ya bordean el ocultismo o el satanismo directamente. Dice la Escritura entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. ¿Por qué la dureza? Porque la palabra de Dios no la quieren recibir, están duros. Sin embargo, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, dice el verso 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El 18 decía, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón. Porque vos podés ser ignorante de la Escritura, pero cuando Dios te habla, sentir la voz de Dios y decir, Señor, voy a estudiar, voy a analizar bien, no voy a rechazar por rechazar. Pero cuando se juntan la ignorancia y el desconocimiento de Dios más la dureza del corazón, prácticamente estás perdido. Entonces, Efesios reafirma aquí cómo la dureza del corazón, nosotros nos vamos entenebreciendo, nos engañamos a nosotros mismos y nos enceguecemos a nosotros mismos por un corazón duro, casi concordante con Jeremías. Luego teníamos a Isaías y Juan que nos hablaba de que Dios lo hacía, enceguecía a propósito. Y aquí voy a responderle a algunos que quizás preguntan, ¿y por qué lo encegueció Dios? Algunos dicen, ¿por qué se enceguece el hombre? El hombre se enceguece por conveniencia, porque es mejor creer que no estás enfermo, porque hay algunos que dicen, no me digas si me voy a morir, no quiero saber cuándo me voy a morir, que la muerte me sorprenda porque no quiero vivir triste. Alguien dirá, pero ¿no podrías quizás, si sabes que te vas a morir pronto, administrar mejor tu tiempo, ponerte a cuentas con la gente que amás, acomodar tu casa, tu descendencia, tu herencia, ponerte a cuentas con Dios? No, es mejor la ignorancia. Es como aquel avestruz que oculta su cabeza adentro de un agujero pensando que está a salvo, sin embargo lo único que ocultó fue su mente, o su cerebro, digamos, su pequeño cerebro. Y nada más, todo lo demás está expuesto. El hombre por conveniencia lo hace, porque es más fácil ser una persona buena, hablar buena onda con todos, que hablar la palabra de Dios. A veces es una tarea ingrata, ser el maestro es ingrato. Ser policía es ingrato porque te llaman cuando hay un problema y nadie te da las gracias cuando salvas a alguien, y cuando morís tu mujer tiene que conformarse con una pensión de misiadura y encima estás expuesto y sin preparación a abusar de la autoridad y a caer en la corrupción de la fuerza. Así lo mismo ocurre en muchos otros ámbitos de la vida. Uno tiene que hacer la tarea ingrata, retar como el padre, la tarea ingrata. Mejor es ser un padre buena onda, un padre que siempre está feliz, una mamá que siempre le da con los gustos a los hijos. Y luego ver los resultados desastrosos. Pero hay gente que prefiere esto, prefiere ser un creyente buena onda, todo está bien, nada va para mal. Pero yo estoy haciendo esto, ¿le ofenderá a Dios? No, Dios es amor. Porque hay otros creyentes que hablan y critican y hablan de una doctrina falsa. ¿Eso está bien o está mal? Eso está mal, porque hay que dejar las manos de Dios. Entonces vos sos el bueno, vos sos el buena onda, el lindo, el que toda la gente quiere estar. Vos sos el cantor de amores. El cantor de amores. La Biblia habla de un cantor de amores. Y este cantor de amores, dice la Escritura, que simplemente cantaba cosas bonitas para recrear la mente de la gente. Solo quería el cantor de amores cantar lo bueno. Y a la gente le gustaba este cantor de amores. Estaba muy contenta con el cantor de amores. Sin embargo, Dios le habla a cierto varón llamado Ezequiel. Esto lo podés encontrar en Ezequiel 33, 32. Dice la Escritura así. Vamos a leer desde el versículo 30. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes
y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd la palabra, y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, cuando viene el mal, y cuando ellos no estén preparados, sabrán que no han sabido aprovechar las palabras oídas y que lo han escuchado solamente como alguien dice, de hermosa voz y de buen canto. Y oirán las palabras, les gustará, dirá qué lindo, pero no las pondrán por obra. Entonces, dice la Escritura que Dios permite que el corazón de ellos quede endurecido. Y dice Dios, porque será parte de un castigo, será parte del enseguecimiento que les voy a poner para que cuando yo hable otra vez la palabra, ellos no la vuelvan a entender más. Solo los que tienen un corazón sensible, y será como selectivo. Es como cuando vos le das un código a alguien para que entre, solo entra el que tiene la clave. Los que no tienen la clave no entran. O como cuando está la comida y te dan un aparatito que te avisa cuando está tu comida lista. Bueno, hay otros que piden en otros locales donde no tienen el aparatito. Y tienen que estar constantemente mirando y acercándose. ¿Mi comida está? No. Y en otros lugares te dicen, cuando la luz parpadee, su comida está lista, venga a buscarla. Bueno, Dios te da así, como un corazón sensible para que cuando Él hable vos lo sientas. Y a los otros les pone una dureza. Y ellos van a escuchar la misma palabra que vos estás escuchando, pero nada ocurrirá en sus corazones. ¿Por qué? Porque era parte de un castigo de Dios para mostrar que Dios sabe pagar bien, Dios es justo. Y dice, tú te has arriesgado, tú has hablado mi palabra sin temor, sin importar a que te ridiculicen, sin importar a que te critiquen, sin importar al que dirán, sin importar a aquellos de los creyentes buena onda, los que te van a tratar de ridiculizar. Para vos va a haber un premio. Tu corazón siempre va a ser sensible y hasta quizás te vas a largar a llorar con una alabanza, con una adoración o leyendo un texto bíblico. Los otros, su corazón está totalmente endurecido porque van camino a cosechar todo lo que han sembrado. Entonces recordemos como un resumen, Cuque, el corazón y el enceguecimiento puede venir por nosotros mismos. ¿Por quién más? Por Dios. Por Dios y por Satanás. Y también por Satanás. Espero que aquí vaya la respuesta a aquella oyente que tenía las dudas en esta doctrina profunda. Y creo que ya nos tenemos que ir de esta sección. ¿Nos vamos? Nos vamos.